Un saludo a todos, me llamo Ignacio Bocángel La Torre, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y bueno, hoy vamos a hablar sobre estructuras de datos no lineales. ¿Qué son estructuras de datos no lineales? Estas también son llamadas estructuras de datos multienlazadas. ¿Por qué? Son aquellas en las que cada elemento de datos puede estar enlazado a cualquier otro componente. En otras palabras, este dato puede tener varios sucesores o varios predecesores. Y entre ellos tenemos dos estructuras fundamentales, las cuales son los árboles de datos y los grafos. Las principales operaciones de este tipo de estructuras son tres: la de añadir o insertar los elementos, buscar o localizar los elementos y lo que es borrar los elementos. Demos paso a lo que son los árboles de datos. Estas son estructuras jerárquicas, donde cada elemento tiene un único predecesor, pero este puede tener varios sucesores. Son estructuras de datos muy utilizadas actualmente, y de hecho son las más utilizadas, pero también son las más complejas, ya que también se caracterizan por almacenar sus nodos de forma jerárquica y no lineal, como lo que teníamos en estructuras de datos lineales, ya sean listas, pilas, colas, entre otros. Bueno, tenemos algunas aplicaciones de los árboles de datos, principalmente, los árboles B y B+. Estas estructuras se utilizan en las bases de datos para organizar los índices, lo que permite una búsqueda eficiente de registros. Los árboles B+ son especialmente útiles para manejar grandes cantidades de datos en los discos, optimizando sus operaciones de búsqueda, inserción y eliminación de datos. Y bueno, en otros ámbitos tenemos los árboles de escenas. Y más que nada dentro de la industria de los videojuegos, en gráficos computacionales estos árboles de escenas son usados para organizar los objetos en un plano tridimensional, lo que permite aplicar transformaciones jerárquicas y optimizar el renderizado de gráficos, más que nada en proyectos ambiciosos como juegos de estilo Assassin's Creed o Grand Theft Auto, que son muy conocidos por este tipo de datos y gráficos tridimensionales. Bueno, damos paso a lo que son los tipos de árboles de datos. Entre ellos el más conocido sería el árbol binario. Es un árbol que, o bien está totalmente vacío o está compuesto por un nodo raíz y dos subárboles binarios denominados izquierdo y derecho. En otras palabras serían árboles hijos. Pero este árbol binario tiene variantes. Tenemos el árbol estricto, en el que dice si un árbol está vacío, el subárbol también va a estar vacío. Entonces, un árbol estricto significa que cada nodo puede tener 0 o 2 hijos. Tenemos el árbol lleno. Este es un árbol estricto donde cada nodo está a la altura del subárbol izquierdo y es igual a la del subárbol derecho. Y ambos subárboles están llenos. En otras palabras, cada subárbol tiene un total de 2 hijos. No puede tener uno y el otro puede tener 2. Tenemos el árbol completo. Este es un árbol lleno hasta el penúltimo nivel. El último nivel es donde todos los nodos están agrupados al lado izquierdo. Y bueno, aparte de los árboles binarios tenemos los árboles ABL. Estos se dividen en lo que son los árboles equilibrados, los cuales son árboles BB o binarios de búsqueda, que imponen restricciones estructurales para garantizar una altura logarítmica. Para eso, estos árboles tienen etapas extras en sus operaciones de inserción y borrado de datos. Y luego tenemos los árboles AB. Son árboles generales, o sea, no son árboles binarios. Y cada uno de sus nodos internos puede tener un número de hijos m+1 en un rango de A a B. Esto significa que no necesariamente deben tener el mismo número de árboles hijos para poder generar la inserción o eliminación de datos. Finalmente tenemos los árboles B o Bayer-McCreight, donde tienen un orden D y pues tiene las siguientes propiedades. La raíz puede tener cualquier número de claves y todos sus hijos están a una misma profundidad o nivel. Bueno, tenemos las ventajas de los árboles de datos. Estas son unas estructuras jerárquicas claras. En otras palabras, podemos ver justamente cuál es la raíz de todo esto y cómo se va dividiendo nodo a nodo. Tiene una búsqueda eficiente. ¿Por qué? Porque va recorriendo cada rama hasta dar con el elemento que se solicita. Uso en múltiples aplicaciones. Como pudimos ver en algunas aplicaciones de los árboles de datos, es más fácil aplicarlo. Obviamente es totalmente complejo utilizarlo, pero es bastante útil. Fácil recorrido. Como ya se explica en la búsqueda eficiente, recorrer dato por dato es mucho más fácil que utilizar otro tipo de estructuras. Facilita la optimización de datos, ya que este no necesita demasiado espacio en memoria. Y equilibrio con árboles especiales.
¿A qué se refieren los árboles especiales? Quiere decir que son árboles de diferente categoría, como ya habíamos mencionado, y los cuales pues cooperan en cuanto a bases de datos de gran tamaño. Y bueno, tenemos las desventajas. El desbalanceo. En un árbol binario de búsqueda sin equilibrio, este puede llegar a desbalancearse o degenerarse en el momento de realizar una lista enlazada, generando una complejidad de búsqueda, inserción o eliminación de datos, lo que reduce totalmente su eficiencia. El costo de reequilibrio. En el caso de los árboles ABL o árboles rojo-negro, el reequilibrar el árbol tras cada inserción o eliminación de datos lo hace mucho más complejo en cuanto a las operaciones que ya se tenían. La complejidad en implementación es algo que ya se había mencionado. Bueno, los árboles binarios sí son algo sencillos de implementar, pero árboles avanzados como los ABL, los árboles B o rojo-negro, entre otros, son mucho más complejos de programar y mantener, obviamente por las operaciones extra que tienen en el momento de inserción y eliminación de datos. Mayor uso de memoria. Bueno, los árboles de memoria dentro de las estructuras de datos no lineales son los que menos memoria consumen, pero si los comparamos con otro tipo de estructuras como listas, pilas o colas, sí, obviamente van a ocupar mucho más espacio de memoria, ya que se necesita sí o sí un espacio adicional para almacenar los punteros que vinculan los nodos. Difícil manejo en casos grandes. En estructuras con grandes cantidades de datos, los árboles pueden volverse difíciles de manejar o recorrer, especialmente cuando son árboles complejos. Y bueno, no son óptimos para ciertos problemas. Si el problema en sí no tiene una naturaleza jerárquica, un árbol de datos realmente no es para nada útil. En otros casos, bueno, estas estructuras no van a servirnos. Para eso podríamos utilizar los grafos o las tablas hash, las cuales pueden ser más adecuadas para resolver esto. A continuación tenemos un ejemplo de un árbol de datos en el cual se está definiendo la clase nodo, la clase binary tree, en las cuales vamos a insertar todos los tipos de datos, las variables. ¿Y qué va a hacer este árbol? Le vamos a agregar los siguientes datos: 5, 3, 7, 2, 4, 6 y 8. Y lo que va a hacer el siguiente código es mostrarnos el orden de salida. Va a buscar entre cada uno de los nodos el orden de menor a mayor. Y lo que va a hacer es mostrarnos los datos. Y bueno, una vez ejecutado el código, se puede ver que nos muestra que los atributos están totalmente ordenados. Hemos insertado los valores en un orden aleatorio, como se puede ver de nuevo: 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8. Y aquí nos lo muestra en un orden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A continuación veamos lo que son los grafos. Estos son una composición de conjuntos de objetos denominados nodos, al igual que lo poseen los árboles de datos. En estos podemos almacenar diferentes tipos de información o datos. Estos suelen estar conectados a otros nodos a través de elementos denominados aristas. Algunas aplicaciones de los grafos. Podremos ver las recomendaciones de productos. Los grafos pueden representar relaciones entre usuarios y productos, ayudando a los sistemas de recomendación a sugerir artículos basados en nuestras preferencias o interacciones pasadas. Por ejemplo, tenemos las plataformas de Netflix o Amazon, las cuales utilizan los grafos para recomendarnos contenido o productos para comprar en base a lo que hayamos visto anteriormente. También tenemos las redes de distribución de energía. Los grafos se utilizan en la planificación y optimización de estas redes de distribución eléctrica, donde cada nodo representa una subestación o un generador de energía y las aristas son las líneas de transmisión de estas. Vemos los siguientes tipos de grafos. Entre ellos tenemos los simples. Son aquellos que generan un conjunto no vacío de vértices o nodos y están unidos a otros a través de una o más aristas. Posterior a eso tenemos lo que son los multigrafos. Son una versión más completa de un grafo normal, donde los nodos se conectan a otros a través de aristas múltiples. Entre ellos tenemos los grafos dirigidos. Cuentan con elementos de un grafo simple, pero sus aristas cuentan con una direccionalidad clara. Esto se refiere a que sus aristas van a estar conectadas con otras a las cuales se les agrega un solo sentido y no pueden tener una conexión de A a B y de B a A. Los grafos completos también son similares a un grafo simple, pero acá cada par de nodos debe estar interconectado entre sí con diferentes conjuntos de aristas. Esto se refiere a que si tenemos una conexión de 4 nodos A, B, C y D, el nodo A debe estar conectado con los demás nodos.
Si no está conectado con los otros tres nodos, no está considerado como un grafo completo. Tenemos los grafos conexos. Estos cumplen una condición especial para ser considerados como conexos, en los cuales deben tener conexiones simples o deben existir conexos simples. Esto se refiere a que por lo menos cada par de nodos debe tener una conexión a otro nodo. No pueden haber nodos sueltos y no pueden quedar nodos sin conexiones. Tenemos finalmente los grafos etiquetados. Estos incorporan datos en las aristas que proporcionan peso a un grafo. Son los más conocidos en el mundo informático actual y se podrían ver en los ejemplos de las redes sociales, como Facebook, en los cuales podríamos considerar a los usuarios como los nodos y los amigos que tienen en común como las aristas. Tenemos las ventajas de los grafos a continuación. Empezamos con una representación flexible. Estos representan una amplia gama de problemas y estructuras, ya sea de redes sociales, rutas de navegación, circuitos y relaciones entre elementos de un sistema. Tenemos el modelado de relaciones complejas. Los grafos nos ayudan a modelar relaciones no jerárquicas. Esto es bastante útil al representar conexiones múltiples entre nodos, no necesariamente para contar con una estructura lineal o una estructura de árbol. Los grafos tienen diversas aplicaciones. Son usadas en una variedad de campos. Entre ellos tenemos la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la biología en el análisis de redes genéticas, la computación gráfica, entre otros. La optimización. Los grafos nos permiten aplicar algoritmos de optimización. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de caminos más cortos, que es Dijkstra, o incluso la detección de ciclos. Algunos algoritmos que son bastante esenciales en tareas como análisis de rutas y procesamiento de redes. También tenemos el almacenamiento y recuperación eficientes. Algunas estructuras de almacenamiento optimizadas, por ejemplo las listas de adyacencia, nos permiten un acceso eficiente a los nodos y sus conexiones, lo que mejora el rendimiento en ciertas operaciones que se realizan. Y bueno, pasemos a las desventajas. Tenemos la complejidad en el almacenamiento. Los grafos grandes pueden requerir mucho espacio de la memoria, especialmente cuando el grafo es denso, y esto se refiere a que tenga demasiados nodos conectados entre sí. Algoritmos costosos. Bueno, la mayoría de los algoritmos de grafos tienen recorridos bastante largos porque se buscan caminos óptimos, y estos son costosos, pero costosos en cuestión de tiempo, ya que se tarda bastante en programar cada uno de los caminos, especialmente cuando son grafos grandes y completos. Implementación complicada. La implementación de algunas estructuras y algoritmos para grafos puede ser más compleja en comparación a otras estructuras de datos, ya sean las listas, pilas, colas o incluso los árboles de datos. Dificultad en la visualización. Cuando un grafo se hace más grande, este se hace un poco más complicado de leer, ya que una persona puede tardar bastante en visualizarlo o comprender cuáles son las rutas óptimas dentro de este. Y finalizamos con que un grafo es propenso a errores, ya que como su estructura es bastante compleja, es fácil cometer errores durante su implementación de los algoritmos, especialmente los algoritmos de búsqueda, lo que nos llevaría a generar problemas de rendimiento o incluso generar resultados incorrectos. Con esto podríamos mostrar un ejemplo de lo que serían los grafos. Acá tenemos otro código hecho en Python utilizando las librerías NetworkX y Matplotlib. Definimos la clase grafo, donde vamos a agregar cada uno de los códigos donde podríamos ver los estilos visuales que va a tener el siguiente grafo. Finalmente, creamos lo que serían cada uno de los nodos con sus respectivas conexiones y los datos que tiene. Finalmente agregamos los datos de mostrar y visualizar. Y una vez que lo ejecutamos, esperamos a que cargue el grafo. Y como se puede ver, tenemos las siguientes conexiones. De A a B con un peso de 5, de A a C con un peso de 2, B a C con un peso de 1, B a D con un peso de 4, C a D con un peso de 3, C a E con un peso de 6, D a E con un peso de 7 y E a F con un peso de 8.